Buenas noches, mi nombre es Emiliano, bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevistas. En esta oportunidad nos encontramos con el periodista Sebastián Lacunza. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Para empezar, después de las elecciones se dio un empate técnico, desaparición de Santiago de Maldonado, el presidente todavía no se mencionó mucho, salvo en un ascensor que lo agarraron desprevenido. Cristina empezando a dar entrevistas en medios opositores. ¿Cómo es que se están posicionando las dos principales fuerzas políticas que estamos en la actualidad y quién está tomando un poco la ventaja? El gobierno está un poco... lo de la desaparición de Santiago Maldonado le está jugando un poco en contra, parece. Es probable, evidentemente no es una noticia que el gobierno haya manejado bien, es una noticia que lo incomoda y que además lo pone en un lugar muy disgustante en un escenario que el gobierno le presta mucha atención, que es la mirada del exterior. Digamos, opiniones importantes del exterior ponen al gobierno en la mira y eso el gobierno cruje, porque toca un tema que el gobierno en general menosprecia, que es el tema del control de la fuerza de seguridad y la afectación a los derechos humanos. Pero yendo a la parte más general de tu pregunta, te diría que el gobierno sacó un porcentaje interesante de votos, no extraordinario, de alrededor del 30 o 35%, digamos, para elecciones de medio término, en la tradición electoral de la Argentina no está mal. Yo diría, no está mal, esa es la evaluación. Para este gobierno en particular, para el tipo de fuerza política que es, está bien, está muy bien. Y cuenta a su vez con el favor interpretativo de buena parte de la prensa, que le tira buena onda. En cuanto al peronismo, que tiene evidentemente un problema de organicidad y de liderazgo, digamos, porque tiene una líder que no contiene al peronismo, pero que para el peronismo hoy le es absolutamente necesaria. Y esa líder, a su vez, no puede abrevar solo en el peronismo, de hecho aspira a abrevar mucho más allá del peronismo. Pero como no tiene todo el peronismo, también cruje. Entonces, en esa dificultad, que es Cristina Kirchner, ¿no? Obviamente, en esa dificultad, un gobierno cohesionado saca ventaja. Vos recién mencionabas que al gobierno le importa mucho la mirada del exterior. Es un gobierno que trabaja mucho en la comunicación. Cuando se habla de la comunicación del gobierno se habla también mucho de Durán Barba. La comunicación del gobierno kirchnerista fue criticada. Cristina se decía que hacía muchas cadenas nacionales, no daba entrevistas. Ahora parece que cambió un poco la brújula en cuanto a la comunicación. Por ejemplo, hicieron el acto de Arsenal, hicieron un escenario en el medio, subían a la gente, como que cambiaron un poco la mirada. ¿Vos creés que para las aspiraciones del kirchnerismo necesitaban que haya un cambio en la comunicación, que se estaban manejando un poco mal? Yo creo que se manejaba a Cristina Kirchner de una forma impropia para una presidenta. Digamos, para mí una presidenta tiene que dar entrevistas, es un poco trillado, tampoco lo sobrevaloro, pero tiene que dar conferencia de prensa. En general tiene que abrirse un Estado, la jefatura de Estado tiene que abrirse al escrutinio público, mediante entrevistas, información pública, eso lo tiene que hacer. ¿Por qué se recostó tanto sobre determinados, digamos, escasísimas entrevistas y solo con periodistas que están muy de acuerdo con ella? Eso es un error. Además que es solvente, digamos, es una persona solvente para la entrevista, con capacidad de respuesta, con rapidez en la inmediatez, salidas graciosas. Así que bueno, eso fue un error político, además de un error de calidad democrática, un error político. Tampoco menospreciaría la estrategia comunicacional de Cristina Kirchner. El 54% en 2011 fue significativo. Y tampoco, la verdad, yo no sé si incide demasiado. O sea, Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires sacó el 34%. Ahora, si le va bien, va a sacar si le va muy bien, va a sacar el 37%. Si le va más o menos, va a sacar el 33%.
Y es más o menos lo que viene sacando el kirchnerismo en las elecciones de medio término. No cambia demasiado. Está como bastante consolidado ese bloque. Corriéndonos un poco más a lo periodístico, desde 2013 hasta 2017 fuiste director de Buenos Aires Herald. Desde el primer viernes de noviembre pasado comenzó a salir con el formato de un semanario, y el 31 de julio se anunció el cierre del diario. ¿Qué fue para vos Buenos Aires Herald en tu vida personal y en tu carrera periodística? Dirigir un diario es, digamos, tener la posibilidad de editar una etapa todos los días, de incorporar columnistas, de priorizar unos columnistas sobre otros, de fijar una línea editorial. En un tiempo en el que hubo un discurso bastante binario, digamos, Clarín anticlarín o kirchnerismo antikirchnerismo, para mí fue bueno eso porque nos permitió, siendo un diario en inglés, un diario chico, un diario marginal para el grupo empresarial del que era propiedad, eso para nosotros fue una oportunidad. Así que tratándose del Herald en particular, encima, digamos, dirigir un diario prestigioso es muy bueno, es un desafío. A mí me ocurre que a mí me gusta mucho me gusta mucho el periodismo de calle, la entrevista, la crónica. Yo soy de gráfica, digamos, la cobertura especial, digamos, el ser enviado especial. Y editar, dirigir, te aleja un poco de esa trinchera. Porque hay muchos aspectos que tienen que ver con lo organizativo, lo administrativo, los recursos humanos, que a mí no me agrada mucho, no me entusiasma. Hay gente que le gusta el poder, mandar. A mí la verdad que no. Pero bueno, me pagan mejor, o sea, por algo acepté. En la editorial de la última edición impresa, cuando anunciaban el cierre, mencionaban que enfrentaban recortes de gran envergadura y que la audiencia se inclina más por los medios digitales, que eso hace que se pierda un poco las caídas en la circulación y avisos publicitarios. ¿Para dónde crees que se dirige el periodismo en la actualidad? Mira, antes voy a hacer una aclaración. El editorial al que haces referencia es el editorial cuando pasó de ser diario a semanario en noviembre del 2016 y allí hubo un despido del 75% del personal. El editorial no solo decía eso, también decía que era una decisión de la empresa, porque había una combinación de factores. Sí, fue una de las causas, digo. Pero, digamos, esa causa es obvia, ustedes la estudian seguramente y estarán muy al tanto de la crisis estructural, pero esta fue una decisión de la empresa, ¿no? También es un buen ejemplo de que si yo pudiera reordenar, no tanto reescribir como reordenar ese editorial para poner unas razones arriba de otras, lo haría. Fue escrito por quienes lo escribimos en circunstancias apremiantes, ¿no? Digamos que es el cierre de un diario semanario y el despido de personal por parte de la empresa. Y, perdón, completame la pregunta porque esta era la aclaración. ¿Hacia dónde crees que se dirige el periodismo en la actualidad? Ya no hay casi redacciones. Bueno, tampoco la visión catastrofista. Hay redacciones. Hay redacciones. ¿Qué está pasando? Digamos, justamente yo escribí un libro al respecto que fue coincidente con el proceso del Herald, un poco de casualidad. Evidentemente no de casualidad. A medida que yo vivía la crisis del Herald, mientras también estaba escribiendo un libro sobre la crisis de los medios de la profesión. Digamos, está habiendo reducciones draconianas en las redacciones, hay medios que cierran, los medios digitales no alcanzan a cubrir todos los puestos laborales. Eso es así. El escenario más peligroso sería que en este cambio de paradigma del soporte, digamos, de lo analógico a la web, se dé rienda suelta a las corporaciones, digamos, a las megacorporaciones o a los capitalistas de amigos, digamos, al capitalismo de amigos, al capitalismo que viene
ahijado de un poder político, digamos, ¿no? O de un gobernante, de un proyecto político. Entonces, si vamos a quedar atrapados entre esto y las megacorporaciones, las grandes telefónicas, los grupos dominantes, ese es un escenario muy peligroso. Por eso es una hora para que el Estado intervenga, no para controlar contenidos, pero para que el Estado direccione el proceso. Porque si no, el riesgo que se corre desde el punto de vista del derecho a la información y la libertad de expresión es muy grande. Siguiendo con la misma línea de libertad de información, según Ignacio Ramonet, una de las características que afronta el periodismo en la actualidad es la sobreinformación y la posverdad. ¿Cómo hay que hacer para luchar contra eso sin caer en la misma lógica? Bueno, digamos, es cierto, yo no sé si el riesgo es la sobreinformación. Es cierto que tenemos acceso a mucha información y con mucha más rapidez que a mí me hubiera gustado tener en otro momento. Cuando yo era adolescente y yo seguía cuestiones de medios, la verdad que ahora lo tengo mucho más a mano y tenés acceso por poner este ejemplo, digamos, pero tenés acceso a fuentes de calidad si sabes buscar. El tema es saber buscar, el tema es si se educa a la población para saber buscar, ¿no? Para saber encontrar. Así que yo te diría, una parte fundamental del combate es evitar que haya actores dominantes que ejecuten todo el proceso, digamos, que te prioricen tu búsqueda, que te provean la información de lo que estás buscando, digamos, que te den el mismo canal de información mediante el cual buscas. Insisto con lo anterior, si todo eso queda en manos de muy pocos, los riesgos son grandes. Entonces, diría dos aspectos básicos: diversidad, ¿sí? Y ciudadanos digitales, por llamarlo de alguna manera, la formación que está básicamente con una educación que iguale oportunidades. Son metas muy ambiciosas, ¿sí? Pero lidiar con lo que Ramonet llama el exceso de información requiere formación. Y cuando se cerró el Geral, se debatió la idea de que funciona como una cooperativa de trabajo. ¿Por qué no se llevó a cabo? ¿Cuáles fueron los impedimentos? No, que yo sepa, no se debatió eso, no estuvo en la agenda. Por algunas razones, digamos, que sería el caso de Tiempo Argentino. Sí. Pero era una redacción distinta. Por empezar, la de Tiempo Argentino era una redacción muy numerosa, tenía como 200 personas antes de cerrar, pero era una redacción muy numerosa para los estándares del periodismo de hoy, digamos. Y el Geral eran en la mejor época 28 personas. Y de las 28, 12 extranjeros o 15 extranjeros. Entonces, no se podría debatir sobre cómo formar una cooperativa. Pensá que muchos extranjeros estaban acá de paso o estaban acá porque tenían trabajo en el Geral, si no, no estaban acá. Entonces, la formación de una cooperativa es muy complejo. Los colegas de Tiempo Argentino les pueden hablar al respecto. Digamos, y lo están haciendo muy bien, pero requiere un montón de cuestiones desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la redacción, que hay que atender, y que en el caso del Geral no había, ya te digo, ni mencionado fue el tema. Vos cubriste elecciones en otros países, conflictos sociales. ¿Cómo es ejercer el periodismo en otros países como Europa, a diferencia de acá en la Argentina? Bueno, en general nosotros en Argentina, digamos, tenemos un nivel de desarrollo económico mediano, ¿no? También en el plano de los medios, digamos. Tenemos un desarrollo de la prensa gráfica histórico bastante bueno para los estándares latinoamericanos, un desarrollo de la televisión y la radio en el plano informativo, en el plano de cubrir enviados especiales, menor que el de otros países de América Latina. A nosotros lo que nos pasa es que laburamos muchísimo cuando somos enviados especiales. En otros países de Europa lo que supe, lo que noté,
es que es más acotado, es tener las cosas más armadas, es viajar con más anticipación para poder hacer una agenda, es incluso hasta viajar con otra persona para que te ayude en la producción, estoy hablando de medios gráficos. En cambio nosotros vamos y nos ocupamos mucho de muchas cosas y probablemente cada vez más. Si a eso estaba referida tu pregunta, digamos. En los medios europeos había, no sé si hay, más recursos en términos generales, más variedad, entonces mayor facilidad para lo que es la cobertura especial. En nuestro caso, que es un nivel de prensa gráfica alto para América Latina, porque hay que decir que en lo que es información internacional, en Argentina se le presta bastante más atención que en el resto de América Latina. En el resto de América Latina los enviados especiales en general son bastante menos que los que enviaban, yo diría, ahí sí podemos hablar en pasado, los medios argentinos. Muchísimas gracias, Sebastián. No, a ustedes, gracias por la invitación. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el lunes que viene. Chao.